Empezamos en... Muy buenas tardes o noches, según corresponda. En 3 minutos, en 4 minutos estamos empezando. Bueno, pues muy buenas tardes o muy buenas noches, según corresponda. Pues bienvenidos a este diálogo, a esta conversación con el profesor Mariano Izquierdo Tolzada y el profesor Juan Antonio García Amado sobre responsabilidad civil como antesala al curso Profundización en Responsabilidad Civil que empezará el próximo sábado aquí en SILEX. Eh, pues lo primero es manifestar nuestro agrado de la buena acogida que ha tenido la inscripción, que ha llegado a más de 1.200 personas. Y pues sin más, le doy la palabra al profesor Juan Antonio García Amado, director de SILEX, con la bienvenida, profesor. Muchas gracias, muy buenas tardes para quienes nos acompañan. Como nos decía Ricardo, estamos muy felices por
por esta inscripción. Todos los inscritos recibirán el link, el enlace, la liga para poder ver la grabación de esta sesión, de este seminario. Y mi saludo fraterno y más cordial también para quienes ya mismo aquí en directo nos acompañan, que en este momento son 225 y subiendo. Es un gran éxito como corresponde pues, al tema y muy principalmente también a la personalidad y la relevancia y la fama académica de quien está aquí hoy con nosotros, que es el profesor Mariano Izquierdo Tolsada, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y quien también se desempeña como abogado y como colaborador de uno de los más importantes despachos de abogados que existen acá en nuestro país, en España, que es Cuatro Casas. Déjenme que les recuerde que el motivo de este seminario es el curso que comienza en SILEX sobre profundización en responsabilidad civil y que durará del 13 de febrero al 24 de mayo. Son 48 horas en 16 módulos que cubren toda la temática importantísima en esta materia tan absolutamente relevante para los abogados de todos nuestros países. En este instante, a día de hoy, teníamos ya inscritos inscritos para el curso de países como México, Colombia, España, Honduras, Paraguay, Ecuador y varios más. Y con la peculiaridad de que el profesor Izquierdo Tosada nos ha dicho que tratará de hacer teoría general y teoría aplicada de la responsabilidad civil pues válida, útil para distintos países y en consideración y en relación con las regulaciones de cada uno de esos países. También les recuerdo que los cursos de SILEX, como con este se hará, se hacen en directo a través de Zoom, pero quedan grabados y pueden ser vistos, repasados, analizados con más calma en las grabaciones a las que podrán tener acceso todos los inscritos. Y también me gusta indicar, recordarles que con cada curso se hace un chat de WhatsApp donde están presentes los estudiantes, el profesorado, y que es un lugar de intercambio de ideas, de aportación de materiales, de continuación del diálogo que con cada sesión comenzó, y así será también esta oportunidad. Yo hace como 3 años que desempeño mi labor de director académico de SILEX y les confieso con total sinceridad que este era para mí el curso soñado. Hace mucho, mucho tiempo que tenía verdaderas ganas de que organizáramos un curso sobre responsabilidad civil, o sobre derecho de daños, y quería que fuera con un auténtico especialista y con alguien que se manejara con toda la soltura y todo el conocimiento, tanto en el plano teórico como desde el punto de vista práctico. Bueno, logramos convencer a mi amigo Mariano Izquierdo y aquí estamos dispuestos a comenzar muy pronto. Así que, querido Mariano, muchas gracias. Bienvenido a esta sesión. Bienvenido a esta tu casa de Silex y sé que lo vamos a pasar bien hoy aquí en nuestra conversación y en esas semanas en el curso en el cual, por supuesto, yo también estaré presente para seguir aprendiendo de ti. Muchas gracias, Juan Antonio. Un placer. Bueno, pues comencemos a hablar porque hay mucho que decir. Primero, como la pregunta cuya respuesta puede parecer más obvia para muchos amigos aquí presentes, pero que no está de más que repasemos.
¿Por qué es tan importante para un abogado de nuestro tiempo y de cualquiera de nuestros países, de cualquier país, por qué es tan importante manejarse bien, dominar las herramientas básicas del derecho de daños o del derecho de la responsabilidad civil, ¿no? Particularmente de la responsabilidad civil extracontractual? Sí, realmente yo creo sinceramente que si me fijo de momento solamente en España, la responsabilidad civil es la única institución que está presente en todas las jurisdicciones. Y me atrevo a decir que seguramente lo mismo ocurra en la mayoría de los países que, viendo quiénes iban apareciendo entre los participantes, pues están presentes también. El juez penal tiene competencia en materia de responsabilidad civil en prácticamente todos nuestros países, lo que hace que la acción civil también se vea dentro del proceso penal. Allí donde existe jurisdicción contencioso-administrativa, como es el caso de España, no sucede en todos los países de Sudamérica, pero sí en muchos, los daños y perjuicios que se pidan a las administraciones públicas tienen jurisdicción propia, la contencioso-administrativa. Los accidentes de trabajo también, jurisdicción social o laboral. De ahí que sea una materia a la que le pasa lo que no le pasa a ninguna. Ya sé que los contratos, la propiedad, en fin, está en todas partes, pero como materia específica litigiosa, está presente en todas las jurisdicciones. Y además, de una forma, lo que creo que le dota de sentido al curso tal y como lo habéis planteado, ¿verdad? De una forma que es común en lo que se refiere al diccionario de conceptos. En todos nuestros países, lucro cesante, daño emergente, relación de causalidad, culpa, dolo, daño moral, daños punitivos, formas de reparación, lenguaje es común. Podrá haber singularidades en los regímenes especiales de la responsabilidad civil, pero no en la parte general. Y ciertamente completo con esto que digo ahora, la respuesta a tu pregunta, Juan Antonio, hay que tener presente una cosa muy importante, y es que junto a los pleitos puros de daños, en donde lo que se piden son daños y perjuicios, bien sea en forma de indemnización, bien sea en forma de reparación en especie, junto a esos daños, junto a esos pleitos puros de daños, a los daños los tenemos presentes en montones de pleitos de otra cosa, como segunda parte del petitum. Por ejemplo, usted me tenía que haber entregado la vivienda hace 3 años y no lo ha hecho todavía. Me sigue interesando la vivienda, por eso esto no es un incumplimiento definitivo, sino una mora. Me sigue interesando a mí como acreedor tener la vivienda aunque sea tarde. Primera parte de mi demanda, la vivienda. Pero ahora me va a pagar usted el hotel y el guardamuebles, los daños ocasionados por esa morosidad. Pido cumplimiento más daños. O, segunda opción, me he hartado ya de usted, no quiero saber nada de la vivienda, me voy a vivir a otra ciudad, resuelvo el contrato y pido daños también. Resolución más daños. Quiero colocarme como estaría, no si el contrato se hubiese cumplido, sino si el contrato no se hubiese celebrado. Esto que damos en llamar los civilistas el daño al interés contractual negativo. ¿Cómo estaría yo si usted y yo no nos hubiéramos visto las caras? De manera que los daños están presentes en multitud de escenarios que no son de daños, que son de teoría general del contrato, ineficacia contractual, ineficacia originaria, nulidad más daños, o ineficacia sobrevenida, resolución por incumplimiento, incluso en derecho de familia. Aquí ha habido jurisprudencia en los últimos años, digo aquí en España, muy interesante, muy entretenida además, muy parece de culebrón o de película, ¿no? Del señor que se entera muchos años después de que él no era el padre. Y nos pregunta, ¿puedo reclamar por todos los gastos que yo he hecho para alimentar a quien no eran mis hijos? Y acumula a la acción de filiación
en donde impugna su paternidad, una acción de daños y perjuicios o de enriquecimiento injusto, de cobro de lo indebido, que no es lo mismo, que los perfiles tienen que estar muy claros, contra su mujer o contra el tercero, que era el verdadero padre, que no ha alimentado teniendo lo que hacer. Y ahí además hay mucha mezcolanza de conceptos, porque una cosa son las acciones de resarcimiento y otra las de enriquecimiento. Tienen regímenes diferentes y se confunden con mucha frecuencia en los litigios. Bueno, creo que me he enrollado demasiado, pero doy No, respuesta, no. creo que... No, está perfecto porque efectivamente ese panorama, esa amplitud y esa importancia del tema es lo que hace tan fundamental esta materia. Y yo diría que tan divertida. Yo, sabes que soy un filósofo del derecho con algunas aficiones dogmáticas y una de mis grandes aficiones es precisamente el derecho de la responsabilidad civil. Y Sé, lo mira, sé. enlazando con esto que afirmabas ahora, con esto que nos contabas, yo esta misma mañana leía una sentencia de la que era ponente un magistrado al que conozco, pero eso aquí ahora es lo de menos, que era un caso muy interesante de responsabilidad médica, donde hay un retraso, una cirugía urgente. Los protocolos y los libros de medicina para ese tipo de dolencias recomendaban una cirugía en un plazo de 24 o 48 horas. Se retrasa, se demoran esos médicos en ese hospital, pues un mes y el paciente queda con unas secuelas irreversibles y graves bueno, y ahí se ordena una indemnización, bueno, relativamente cuantiosa, eso es como se mire, de 140.000 euros, aplicando esa noción tan interesante de pérdida de oportunidad, que es algo de lo que seguro que en el curso pues habrá que hablar también. Sin Pero duda, sin duda. a lo que yo iba ahora como cosa curiosa es que también deciden una indemnización para la esposa por daño moral. Con este razonamiento curioso, dicen, bueno, a esa esposa le ha caído la carga de tener ahora que cuidar, incluso que limpiar a esta persona que ya alguna de sus necesidades vitales no las puede hacer por sí de modo ordinario, pero dice la sentencia, y esto sería objeto de discusión si hubiera más tiempo, eso forma parte de los deberes conyugales, ese cuidado, pero dado que al hombre le ha quedado una disfunción eréctil o una incapacidad sexual entre las consecuencias de esa enfermedad o de esa mala praxis médica, pues ordena la sentencia para la mujer 10.000 euros de indemnización. Y aquí podríamos conectar con una cuestión más general, ¿no? Con los problemas del cálculo de las indemnizaciones, generalmente, ahí donde lo llevaremos, o en particular en cuestiones tan delicadas y tan personales como esta. ¿Qué te parece todo esto? Que a mí me lleva a pensar, repito, que es bien divertido el derecho de Sí, daño. sí. Menos para la víctima, que Obvio, para ella no es obvio. nada divertido. En fin, sí, son lo que los franceses llaman le dommage par ricochet, el daño de rebote, ¿eh? Daño indirecto, damnificados indirectos, personas que no sufren perjuicio en sus carnes, pero sí provocan el que haya que, por ejemplo, acondicionar la vivienda, ¿eh? Porque la vivienda tiene 2 pisos y este señor ahora necesita pues una silla que le transporte por la escalera o un ascensor o bueno, los cuidados en efecto para el tetrapléjico que en efecto la familia pues también perjudica. Sí, esto es algo que se ve con frecuencia cada vez más. No conocía yo, sí, lo de la pérdida de la facultad sexual, sí ha dado lugar a jurisprudencia, a algunas sentencias muy antiguas, ¿eh? Uno que conozco yo que es del año 48, en donde el accidente de transporte en un autobús había dado lugar a daños corporales de varios viajeros, pero uno de ellos pedía además daño moral porque decía que le producían enloquecedores dolores cualesquiera movimientos bruscos de pelvis y que no podía. Y el Tribunal Supremo dio daño moral extracontractual, me pregunto yo, ¿y no será tal vez un daño moral
derivado de contrato, que esto está entrando en todas nuestras jurisdicciones. ¿Por qué hay que buscarlo fuera? Deriva del contrato de transporte, sí señor, como derivada del, en fin, el incumplimiento provoca unos daños que no necesariamente tienen que ser patrimoniales. En efecto, sí, sí. Y la pérdida de oportunidad está cada vez más presente en todos nuestros países. ¿Qué habría pasado si aquí conjugamos el verbo en condicional compuesto? Si el abogado hubiera presentado a tiempo el recurso, ¿lo habría ganado? ¿Cómo evaluamos la probabilidad de victoria en atención a una jurisprudencia parecida, coetánea, de la misma audiencia provincial, del mismo? Pues así es como se calcula la chance perdida en lo que se refiere al daño patrimonial o material, pero aparte está el daño moral, la pérdida de la tutela judicial efectiva. Me han privado de tener una sentencia. Tengo una sentencia que no ha podido entrar en el fondo de la cuestión porque lo han declarado prescrito. Y eso me ocasiona un daño moral. Es decir, sí, son, como ven, cuestiones que están presentes en todos nuestros países. Bueno, pero y el daño moral, la gran cuestión. Yo sé que no tiene solución, pero ¿qué debería saber manejar, pensar un abogado cuando litiga, un juez cuando sentencia, respecto del cálculo del daño moral? ¿Le aplicamos pura discreción ahí? ¿Va a ojo, va tanto alzado según la sensibilidad de cada cual? ¿O hay alguna forma de aplicar algún parámetro mínimamente tangible? Allí donde existan tablas o baremos para un sector de actividad de relevancia, como es el caso de España con los accidentes de circulación, pues existe una forma de calcular las indemnizaciones por daños corporales también en su dimensión moral, que cada vez está siendo aplicada a otros ámbitos fuera del tráfico automovilístico. Y las sentencias lo que dicen es que no es que sea obligatorio utilizar el baremo, pero que como referencia, un resbalón en la vía pública porque el ayuntamiento, la municipalidad lo tenía en malas condiciones, ¿cómo calculamos ese daño corporal? ¿Cómo lo haría el juez en un accidente de circulación? Y se mira y a partir de ahí los márgenes de discrecionalidad se estrechan. Podrá el juez decir esto más un 10% o esto más un 15%, pero vamos, la discrecionalidad no la vamos a poder abandonar nunca. En especial allí donde no existan tablas, claro. Bueno, hemos ido muy rápido a las cuestiones más sustantivas y más tentadoras, pero yo tenía pensado desde el principio preguntarte algo un poquito más personal. ¿Cómo llegaste tú a esta dedicación tan intensa a los temas de responsabilidad civil? Por cierto, yo tengo aquí en la pantalla de al lado la imagen de la 9ª edición de tu gran libro Responsabilidad Civil Extracontractual, que lleva el subtítulo de Parte General, 2 puntos, delimitación especies, elementos, efectos o consecuencias, editado por Cuatrecasas y Dickinson, y teniendo en 2023 esa 9ª edición. Bueno, tú en España eres, y en nuestro ámbito idiomático eres un gran experto, y yo me atrevo a decir que un apasionado. ¿Cuánto te dedicas tú a la responsabilidad civil? ¿Cuánto espacio tiene en tu faceta práctica como consultor o abogado? ¿Y por qué esta dedicación tan extensa a este tema? Bien, fue mi tesis doctoral que defendí en el año 87, la responsabilidad civil de los profesionales liberales, parte general también, no médico, abogado, arquitecto, no todos ellos, cauces conceptuales para la responsabilidad del profesional liberal. Y eso ya pues me estimuló mucho, y a eso se añadió que en la universidad en la que yo estaba en aquel momento, que era la Pontificia Comillas, de los jesuitas, pues se colocó como asignatura propia, que sí, forma parte del derecho de obligaciones y contratos, pero se le quiso dar una presencia propia con denominación independiente. Mi maestro Ferrandis se ocupó de ella
los primeros años y luego la fue dejando en mis manos. Y la experiencia luego se ha ido copiando por muchas otras universidades, con ese nombre, responsabilidad civil, o con otro, derecho de daños, y ha ido creciendo, 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 y yo verdaderamente, pues, hombre, también me he dedicado en los, no sé, 42 años que llevo de vida académica a muchos otros temas del derecho civil, evidentemente, porque de lo contrario tú me contarás modos de adquirir la propiedad y propiedad horizontal y accesión y usucapión y sucesiones, pero la niña de mis ojos, expresión no sé si muy hispana de todos nosotros, pero sí muy española, ha sido siempre la responsabilidad civil. Y no sé, pues tendré fácilmente 25.000 páginas publicadas sobre ello, ¿no? Este es el libro al que te refieres. Eh, dice un compañero mío, es el mejor. Digo, no, es el único. Es que no hay otro. Es que de teoría general de la responsabilidad civil extracontractual no hay nada que esté cada año actualizado. Saco en efecto una edición anual. Este pasado septiembre saqué la 9ª. Y si Dios quiere, pues la 10ª verá la luz el año que viene o a lo sumo en el siguiente. Pero estoy al tanto de las cosas que ocurren, de las aportaciones doctrinales nuevas, de la jurisprudencia, de lo que se escribe también en otros países, sí. Y eso pues también me ha permitido muchas conferencias. Estoy siempre muy interesado en estos temas. Precisamente estuve en Perú, en la Universidad de Lima, este pasado mes de junio, haciendo una comparativa entre Perú y España sobre la acción civil en el proceso penal, algo a lo que me refería hace unos minutos. Hasta dónde llega la competencia del juez penal en materias civiles. Hacíamos ahí una comparativa entre Perú y España. Y también se puede hacer con Chile y con Honduras y con, claro que sí. Así que, como quiera que los daños, digo, los pleitos puros de daños sí son muchos, pero aparte están los daños presentes en muchos otros pleitos. Antes puse ejemplos de familia o puse ejemplos de cumplimiento e incumplimiento contractual, pero vámonos a las acciones reales. Yo te pido que me devuelvas la finca y reivindico la finca que has estado poseyendo indebidamente, y como poseedor indebido además me la vas a devolver abonándome los menoscabos. Eso es responsabilidad civil incrustado dentro de un pleito de derechos reales, de una acción reivindicatoria. Y cuando quiero que me devuelvan el cuadro que me robaron y lo pido en un proceso penal, eso es una reivindicatoria incrustada en el proceso penal, pero los códigos penales lo llaman responsabilidad civil derivada de delito. Es decir, que en realidad es como la mancha de aceite, que parece que los daños son una cosa, pero acaban estando presentes en todas partes, ¿no? Y eso me ha estimulado siempre mucho y tratando de estar al día. Y entre tus dedicaciones, de los temas que has cultivado, estaba yo ahora recordando también que tú eres co-director y en buena medida autor de un tratado de derecho de familia que creo que son 5 tomos además y que es una obra sistemática enormemente importante en el derecho español. Y esto me da pie a volver a mencionar pues que la responsabilidad civil tal vez cobra perfiles particulares en cada ámbito, en cada sector del derecho. Y esa relación entre derecho de daños y derecho de familia ha sido peculiar porque hasta donde yo sé, o lo poquito que yo sé, durante bastante tiempo la jurisprudencia española dijo que era mejor que los jueces no se metieran en la casa y en la cama de la gente y que los trapos sucios se lavan en casa y que eso de andar reclamando compensaciones o indemnizaciones porque el otro te fue infiel, porque tus hijos no son tuyos, etcétera, que no era muy conveniente. Estamos en una época en la que se está expandiendo definitivamente la responsabilidad civil frente a ese tipo de restricciones que antes se daban. Sí, sí, sí. De una manera un tanto tímida, ¿sí? Porque
yo creo que a lo que acabas de referirte, puedo contestarte con una afirmación de nuestro colega de la Universidad Pompeu Fabra, Pablo Salvador Coder, que dice: no existe un derecho subjetivo a ser amado en exclusiva. Por lo tanto, no hay resarcimiento por el daño moral correspondiente a la infidelidad. Ahora yo voy a un paso más allá. De acuerdo, no puedo pedir daño moral por la infidelidad, pero ¿y el sofocón que me llevo cuando me entero que estas 3 criaturas no son mías? Eso no es por la infidelidad, eso es por otra razón. ¿Eso tampoco tiene derecho a ser resarcido? No son muy favorables, en efecto, los jueces. Como decimos en el argot futbolístico, hay cosas que se deben lavar en el vestuario, y mejor no entremos como elefante en cacharrería con la responsabilidad civil en el ámbito del derecho de familia. Bueno, Pero bueno, va abriéndose camino, va abriéndose camino. sí, claro. Mencionabas a Pablo Salvador Coder y esto me sugiere otra cuestión. Bueno, ese reputado autor es uno de los que introducen en la doctrina el análisis económico del derecho de daños, como una novedad que ha hecho mella, ¿no? Otros han importado, aquí como no pensar en otro colega tuyo, Fernando Pantaleón, otros han importado de la doctrina alemana y de la doctrina penal, sobre todo, ideas como las de imputación objetiva, ¿no? Que se ha extendido como una mancha de aceite por la jurisprudencia y la doctrina, me parece que no solo por la española. Y la cuestión sería, ¿estaba necesitada la doctrina civilista sobre estos temas de ese tipo de añadidos, de importaciones, de complementos doctrinales o de esos puntos de vista nuevos? ¿O estamos descubriendo la pólvora sin parar y tal vez mantienen su utilidad los viejos conceptos bien manejados? La pregunta tiene algo de malicioso, Claro, y sé cómo piensas. A ver, los llamados criterios de imputación objetiva, que en España hicieron presencia en el derecho civil a primeros de los años 90, estaban en el derecho penal, entraron en el derecho civil, han entrado también en los países hispanoamericanos. ¿Y el resultado cuál ha sido? Pues que tal vez las sentencias y las demandas se planteen de forma más elegante, con más recursos retóricos, pero a lo mejor el resultado final pues es el que teníamos ya hace 40 años. Con un ejemplo o dos, me voy a explicar. Estoy pensando en una sentencia de los años 50 del Tribunal Supremo en España, en la que ocurre lo siguiente. Aquel empresario convino con sus trabajadores en que estos iban a ir a trabajar en domingo a la fábrica, voluntariamente, ¿no? Y fueron a trabajar en domingo. Pero ese día, un polvorín cercano de otra empresa estalló. Esto ocurrió en la provincia de Salamanca y murieron varios de los trabajadores. Y las viudas reclamaban contra el empresario de sus maridos, tratando de imputar el resultado de las muertes al hecho de haberles llevado a trabajar en domingo. Yo creo que aquí, que somos en este momento 344 los asistentes, pocos sabrá que no trabajemos en domingo, aunque sea un ratito. Nadie se muere por trabajar en domingo. Ahora diríamos, criterio de imputación objetiva que se llama, chantatachán, comillas, el de la norma fundamentadora de la responsabilidad. El descanso dominical y la obligación de respetar el descanso dominical está para velar por la vida de los trabajadores. ¿A qué no? ¿Está para otra cosa? Habrá que buscar la responsabilidad en otro sitio.
equivocó usted el tiro y demandó a quien no tenía que demandar. Naturalmente que el juez no podía haber hecho responsable al empresario que provocó la explosión del polvorín, porque no fue demandado y nadie puede ser demandado sin ser oído. Pero esta argumentación, esta reflexión que estoy haciendo, la habríamos hecho hace medio siglo diciendo causalidad adecuada. Y gracias a la causalidad adecuada decimos cuál de las concausas escojo para atribuirle el resultado. Pues aquella que en términos estadísticos suele provocar ese tipo de resultados, que no es por trabajar en domingo, sino por las explosiones violentas de... Es uno de los ejemplos, pero podríamos dar muchos más. Hay uno que seguramente quienes me escuchan o muchos de ellos lo habrán visto citado, es uno de los más emblemáticos de la jurisprudencia norteamericana, el caso Palsgraf. La señorita Palsgraf llegó muy pronto a la estación para tomar su tren. Y como llegó tan pronto, se sentó en un banco. Pasaron varios trenes que no era el suyo. Pero en una de esas apareció corriendo un viajero que quiso subir en marcha a su tren. Lo hizo ayudado por los empleados del tren que tienen la obligación de no ayudar a subir en marcha a nadie. Le ayudaron a subir en marcha y este llevaba un paquete en el brazo para montar unos fuegos artificiales en una ciudad cercana. Se le cayó el paquete, reventó un cohete en el suelo, salió disparado, 14 metros más allá golpeó contra una báscula y esta cayó encima de la señorita Palsgraf, que estaría en su banco sentada plácidamente haciendo un crucigrama. Esta demandó a la compañía de ferrocarriles de Long Island. Pregunto, ¿la norma que exige o que prohíbe a los empleados del tren ayudarse a subir en marcha a un pasajero está para velar por la vida de la señorita Palsgraf que está sentada en un banco más allá? ¿O por la vida del pasajero que sube en marcha y que eso es peligroso? Hoy día la sentencia diría la norma fundamentadora de la responsabilidad. Pero en 1912 el Tribunal de Nueva York dijo la señorita Palsgraf está too remote, causalidad próxima. Por lo tanto, no puede, y absolvieron. Es verdad, por 4 contra 3, no fue unánime el fallo, pero dijeron, aplicando la dogmática de la causalidad próxima, no podemos condenar a la compañía de ferrocarriles. Es decir, que con la causalidad próxima, con la causalidad adecuada, con los criterios de toda la vida de la causalidad, a lo mejor teníamos suficiente. Han aparecido en escena los llamados criterios de imputación objetiva, muy modernos, muy interesantes, el riesgo general de la vida. No le eche la culpa al taxista que le llegó tarde al aeropuerto y que provocó que usted tuviera que coger no el avión que tenía previsto tomar, sino otro que salió después, y este se estrella en el Atlántico. Pues son cosas que pasan en la vida, desgracias que habrá que buscar la responsabilidad en la línea aérea, pero no en el taxista, ¿no? Porque son riesgos generales de la vida. A esto habríamos llegado a la misma respuesta hace medio siglo utilizando los criterios clásicos de la causalidad, sin necesidad de inventarnos otros nuevos. El criterio de la prohibición de regreso, que dice que si en medio del proceso causal se cruza la intervención gravemente negligente o dolosa de un tercero, no se puede retroceder en la causalidad. Si en una taberna en la que hay muchas discusiones, en ese momento están peleándose, llega un cazador, deja la escopeta encima de la barra y se va al baño y alguien utiliza la escopeta para matar a alguien, no busquemos al cazador, no retrocedamos en el nexo causal, porque se ha cruzado un tercero que ha dado muerte a otra persona con un comportamiento doloso o gravemente negligente. Y entonces el criterio de imputación se llama prohibición de regreso. Bueno, pero si toda la vida habíamos utilizado la ruptura del nexo de causalidad, o bien por culpa del perjudicado, o bien por caso fortuito, o bien por fuerza mayor, o bien por intervención de terceros. Son las 4 formas desde el derecho romano.
de romper el nexo de causalidad. ¿Para qué necesitamos a la prohibición de regreso? Se han sobredimensionado, en efecto, Juan Antonio. Estoy contigo, porque te he leído mucho también sobre este tema, estoy contigo en que se han sobredimensionado. Son útiles. Las sentencias quedan más vestidas, las demandas quedan impolutas, cuando además de los criterios clásicos se añade alguno de estos. Pero creo que, en efecto, no se descubrió la pólvora ni el Mediterráneo cuando irrumpieron en el derecho civil los criterios de imputación objetiva. ¿Será que a lo mejor complementariamente, y porque me gusta seguir escuchándote sobre esto, será que hay que perfilar teóricamente mejor los viejos conceptos de causa, de causalidad y de culpa aquí también? Porque uno tiene la impresión de que cada vez se cultiva peor la teoría de estas dos cosas, de la causación y de la culpa, mientras que nos entregamos a la prosa esotérica Sí. sobre la imputación objetiva. ¿Habrá que volver a pensar en serio sobre causalidad y sobre culpa? Bueno, efectivamente, en nuestro programa del curso están en días diferentes, porque son elementos diferentes de la responsabilidad civil. La acción u omisión, el daño, la relación de causalidad entre uno y otro, y cuarto, el factor de atribución, la razón por la cual el daño no se queda en el bolsillo de la víctima, sino que lo desplazamos a otro patrimonio. Y eso puede ser la culpa, puede ser el riesgo, puede ser cualquiera de los factores que provocan en efecto ese desplazamiento del resultado. O lo que es lo mismo, 4 elementos diferentes de la responsabilidad. Se tienen que dar cita todos ellos en la receta para que nos salga bien el guiso. Y la culpa y la causalidad son cosas distintas. ¿Están imbricadas la una con la otra? ¿Qué duda cabe? ¿No? Por eso en el lenguaje coloquial oímos y nosotros mismos lo decimos, oye, no me eches a mí la culpa, es que yo no tuve la culpa. No, si no te digo que la tuvieras, pero la causa, que no es lo mismo. Una pregunta doble. Tengo la impresión de que hay un cuerpo doctrinal común, una base común, que creo que es la que tú vas a analizar muy a fondo en este curso, que sirve por igual, en gran medida, tú me corregirás, para la responsabilidad contractual y la extracontractual, y también para la responsabilidad digamos, civil o de derecho privado, y la que se llama en muchos de nuestros países responsabilidad patrimonial de la administración, que es cuando el causante del daño es un agente público, alguien que trabaja para la administración pública. ¿Es esto así o habría que matizarlo Sí. bastante en cuanto a este nexo núcleo común? El diccionario de conceptos es común, efectivamente. En las demandas contra las administraciones públicas está presente el daño, está presente la relación de causalidad, está presente la ruptura del nexo de causalidad en su caso, está presente el caso fortuito, la fuerza mayor, el daño emergente, el lucro cesante, la pérdida de chances u oportunidades. El diccionario es común, efectivamente. Como comunes son las formas de reparación, efectivamente, claro. Y en cuanto a lo de contractual y extracontractual, este es uno de los huesos duros en la teoría general de la responsabilidad, porque en efecto también son comunes los elementos, pero no se puede decir que contractual y extracontractual merezcan un tratamiento necesariamente unificado. Que se acerquen los regímenes, sí, lo han hecho los argentinos, ¿no? Pero pese a que durante años anduvieron ellos mismos detrás de una unificación completa de regímenes, ellos mismos se han dado cuenta, y así ocurre en el Código Civil y Comercial argentino, de que hay un elemento que es diferencial. ¿Cómo evaluamos la acción culposa de un deudor contractual? Tenemos que atender al contrato que celebró, al nivel de diligencia exigible para ese deudor en las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, que era, por cierto, como lo decía el artículo 512 del viejo Código argentino de Vélez, ¿no?, que pasó a ser nuestro 1104. La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión
de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Y eso es tanto como decir el contrato concreto, la obligación concreta derivada de ese contrato en las circunstancias del acreedor y deudor concretos. Por lo tanto, le pasa al contrato y a las obligaciones derivadas del contrato lo que a Ortega y Gasset. Me voy a hablar ahora con un filósofo de nuevo, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia, la obligación también. ¿Qué pasa en cambio en la extracontractual? Pues que el deber jurídico es un deber jurídico de no dañar al prójimo, no a un fulanito de tal que es el acreedor con quien yo tenía una relación jurídica previa. La evaluación de esa acción o omisión culposa necesariamente tiene otros ingredientes. Aunque, repito, el tratamiento de la responsabilidad civil, desde un punto de vista sistemático, merezca ser uniforme, porque los elementos están presentes en las dos. La acción u omisión, en el ámbito contractual, que es incumplir un contrato, cumplirlo defectuosamente o cumplirlo tarde. Mientras que en la extracontractual es atropellar a alguien por la calle o tener la maceta mal atada en el balcón y se le cae a alguien en la cabeza. A partir de ahí, el daño está presente en las dos, contractual y extracontractual. La relación causal, también. La culpa, también. La presunción de culpa, cuando la haya, pero en las dos. De manera que, sí, desde un punto de vista de teoría general de la responsabilidad, pese a que la protagonista del curso es la extracontractual, estaremos permanentemente mirando de reojo a la contractual, porque el lenguaje es común, pese a las diferencias que pueda haber. Te hemos perdido, Juan Antonio. Micro. Ahora. Sí, mis Estabas en mute. Ahora. Sí, mi disculpa. Digo, me interesa lo que acabas de mencionar sobre la presunción de culpa cuando juega, cómo juega, etcétera. ¿Lo podrías ampliar? Estoy seguro de que de los espectadores que nos acompañan ahora hay unos cuantos o bastantes que han sentido como yo la misma curiosidad cuando has hecho esa mención. ¿Nos lo amplias un poquito? Sí, cómo no. Me parece que hay alguien de Honduras por aquí. Su código Sí, dice exactamente lo mismo y con la misma letra que nuestro artículo 1903. La responsabilidad por el hecho ajeno. Son responsables los padres por los daños causados por sus hijos menores, los empresarios por lo que hagan los dependientes. Bien. Y termina diciendo el artículo. La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas demostraren que emplearon la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Eso es tanto como decir que ese precepto establece la presunción de culpa. Presumptio iuris. ¿No? Si estuviéramos hablando en el ámbito futbolístico, el partido de ida ya lo tiene ganado este señor que ejercita la acción, porque la culpa la presume la norma. Tendrá que ser el otro quien demuestre lo contrario. En otras circunstancias no habrá presunción de culpa, ¿no? Porque la ley no lo permite. Pero las circunstancias del caso concreto permiten hablar de presumptio facti, también, presunciones de hecho. Estoy recordando ahora el caso de una mujer que llegó a un hospital de Niza con un dolor enloquecedor de abdomen, ¿sí? Y dijo allí, fui operada, fui intervenida quirúrgicamente hace 8 meses aquí, no he parado de sufrir desde entonces, he perdido 13 kilos, total, que la metieron en el hospital, le hicieron unas pruebas radiológicas que demostraban la forma y el tamaño del instrumento quirúrgico que se habían dejado dentro del cuerpo 8 meses antes. Medía 39 centímetros. Esto es un DIN A4, son 40, ¿eh? Imagínenselo en la barriga de la pobre señora. Y además pesaba 1 kilo, con lo cual, señora, no ha perdido usted 13 kilos, han perdido 14 si descontamos la pinza. Ante esto, la culpa médica, no hay ningún precepto que nos autorice a presumirla, pero es que los romanos decían res ipsa loquitur.
La cosa habla por sí misma, la pinza habla por sí misma. No es necesario que lo haga el hombre, no es necesario que lo haga el perito, no es necesario que lo haga el testigo. Son las propias circunstancias del caso las que permiten. Todo esto es excepcional, ¿eh? Claro que sí. La regla sigue siendo que la culpa hay que probarla. Es un elemento de la carga de la prueba del actor. Pero el tío Paco con la rebaja viene a continuación. Hay presunciones de culpa establecidas por ley y presunciones de culpa que permiten las circunstancias del caso. Y cuarto, casos en los que no es que se presuma la culpa, es que se prescinde de ella. Es la responsabilidad objetiva, en donde el problema no es de culpa o no culpa, sino de causa o no causa. Usted para exonerarse no puede, no se le ocurra tratar de demostrarme lo bien que lo hizo. No me vale de nada. Lo que tiene que hacer es identificar con nombre y apellidos una circunstancia extraña que rompió el nexo causal. Se me cayó el puente encima de... O fue la tempestad, el huracán, el terremoto, quien provocó que el auto se me fuese de... No me vale con demostrar lo buen conductor que soy. Y la ley española dice, es que solo cesará la responsabilidad cuando se rompa el nexo de causalidad, no cuando se demuestre lo diligente que se fue. Vuelvo a lo de antes, no es lo mismo culpa que causa. Así que responsabilidad subjetiva o por culpa. 1, por culpa probada. 2, por culpa presunta porque lo presuma la ley. 3, por culpa presunta por presuntio facti, porque lo permitan deducir las circunstancias. Y cuarto, responsabilidad sin culpa, la objetiva, la que es solo por la causa. Todos estos conceptos que pueden resultar sencillos de digerir cuando uno los escucha o los lee, yo en fin, no me canso de verlos muy confusos en las demandas, en las contestaciones a las demandas, en las sentencias. Los linderos no están bien precisados. Volvemos a algo que mencionaste antes de pasada y que creo que nos resulta a todos bien interesante. ¿Tú eres partidario de los daños punitivos? ¿Tú eres partidario de que la ley debía a los daños punitivos, tal como, si no estoy equivocado, ha hecho el nuevo Código Civil y Comercial de Argentina? ¿O esto desfigura la institución y le da un matiz sancionatorio y no meramente compensatorio que no sería la propia de la responsabilidad civil por daño? ¿Cómo lo ves tú eso? Lo veo muy mal. Yo los daños punitivos no te los compro para nada. Creo que son muchos más los inconvenientes que las ventajas, aunque pueden tener ventajas. Creo que la prevención general no la cumple el derecho privado. La cumple el derecho sancionador, el derecho administrativo, las multas, el derecho penal, las penas. Es cierto, cuando uno tiene que rascarse el bolsillo, le da lo mismo que sea porque tiene que pagar una multa o porque tiene que pagar una indemnización, porque se lo rasca igual. Pero las cuestiones de prevención general no las cumple el derecho privado. Y si el daño causado son 100, pero lo que tiene que indemnizar el responsable son 100 más otros 800, que en eso consisten los daños punitivos, 800 o 1.200 o 3.000 más, como pasó en el caso de Gore contra la BMW, la BMW que llaman en Sudamérica, ¿no? La marca de coches. Pues se produce un claro enriquecimiento injusto, queda mejor la víctima de cómo estaba antes de la producción del daño, y además al responsable le estamos condenando a una especie de pena privada sin las garantías del reo en un proceso penal, con lo cual tiene serias implicaciones constitucionales en materia de tutela judicial efectiva y de presunción de inocencia. ¿Se heredan los daños punitivos? ¿Qué pasa si el que tuvo que pagar la indemnización, incluidos daños punitivos, no solo por tanto los compensatory damages, sino los punitive damages, el que tiene que pagar todo eso se muere y no lo ha pagado? ¿Qué heredan sus hijos? Heredan la deuda, entiendo,
como todo deudor que se muere, pero también la pena, ¿se van a la cárcel ellos o qué? ¿No? ¿Y el seguro lo cubre? Esto, en efecto, en Argentina ha sido objeto de muchos debates y ha entrado, pero tímidamente, de una manera muy más testimonial y más... a mí la equidad me da miedo, ¿eh? A mí en el mundo latino la equidad me da mucho miedo. Pero bueno, bien, se mira de reojo a Norteamérica y a veces pues se tiene éxito y se introducen elementos que a mí personalmente no me gustan y que creo que tienen más riesgos y más desventajas que ventajas. Oye, ¿y no será que allí donde los daños punitivos no están reconocidos, realmente admitidos, la jurisprudencia tiende a cargar la mano con el daño moral para decir, bueno, como eres malo y además mereces un castigo, ahora te pongo una parte de daño moral que te voy a dejar temblando, como diríamos en España? Sí. Tal vez es mejor reconocerlo abiertamente que meterlo de subrepticia, ¿no? En efecto, ¿cómo medimos el honor agredido? ¿Cómo medimos la movilidad de una pierna perdida ya de por vida? ¿Cómo medimos el dolor que provoca la pérdida de un ser querido? Eh, es cierto, el derecho civil no está para castigar a nadie, pero si encima el ser querido ha muerto premeditada y alevosamente por una agresión de otro, que pues dices, caray, ¿y por qué no? Y resulta que el daño moral, qué casualidad, puede ser mayor, ¿no? Comparado con otros casos en donde también había muerto una persona, pero no como resultado de un hecho tan oprobioso o tan... Y dices, sí, efectivamente, la indemnización por daño moral a veces está camuflando una sanción privada. Yo tampoco me parece bien el que la indemnización por daños morales tenga componente punitivo. No tampoco meramente declarativo. A veces se han visto supuestos en los que la indemnización era 1 euro. No, mire, eso se llama acción meramente declarativa. Lo que usted está pidiendo es que se declare que usted no hizo tal cosa, que fue difamado, no pide indemnización, muy bien, pero parece como si los jueces dijeran, hay que dar 1 euro para que quede claro que hubo difamación. No, no, no. Basta con decir hubo difamación. Mire, yo no soy un pederasta y eso es lo que quiero, que ponga su periódico. Que lo que dijo hace 8 meses en la página 8, pues diga ahora, 8 meses después, con la misma tipografía, que se confundieran. Y no pido indemnización, a lo mejor. Bueno, pues en mi país ocurre, en nuestro país sucede que o te dan indemnización o no te reconocen la difamación, ¿no? Si no hay ninguna necesidad. En nuestra ley del honor, la primera parte del petitum es la declaración de intromisión ilegítima. ¿Puedo limitarme a pedir eso? ¿No? Sí, efectivamente el daño punitivo está presente también ahí, a escondidas, cuando se implica el daño moral con barniz o cometido punitivo en su función. Qué duda cabe. Yo estoy seguro, Mariano, que un gran jurista como tú y un experto en la teoría de la práctica estará también convencido de que el derecho sustantivo es lo primero, pero sin una buena normativa procesal, pues hay poco que hacer y se convierte en testimonial la norma sustantiva, ¿no? ¿Cómo juzgas tú en nuestro país y en lo mucho que, sí, en conjunto conoces de Latinoamérica o de Iberoamérica, cómo juzgas tú la regulación procesal en esto? ¿Es generosa, es cicatera, pone obstáculos, abre vías suficientes para que el justiciable pueda reclamar sin cortapisas? ¿Habría que reformar muchas cosas? ¿Qué juicio te merece todo esto? Yo no creo, no me parece mala. Yo, conste, no soy abogado en ejercicio, ¿eh? Yo soy consejero académico en la firma de abogados a la que te referiste antes, y a mí pues me piden consulta, los abogados y tal, pero yo no me he visto de toga para ir a los tribunales. Sin embargo, bueno, pues la experiencia es mucha en asistir a abogados que litigan y en, naturalmente, leer sentencias. Y yo no creo que sea la responsabilidad civil
la responsabilidad por daños el ámbito en el que el derecho procesal merezca ser reformado más profundamente. No, 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 no. La carga de la prueba está bien distribuida. Otra cosa es que en la práctica concreta, pero no porque esté mal el derecho procesal, sino porque, oye, sus señorías pues son diferentes en unos lugares que en otros, pues exijan muchas cosas para que te puedan dar el lucro cesante. La mayoría te dicen es que esos son sueños de ganancia. Y si no se hubiera producido esto, yo habría invertido en acciones de Telefónica y los dividendos me habrían dado para montar un turismo rural a orillas del río, no sé cuántos, y con las ganancias, bueno, cuidado, cuidado, el cuento de la lechera, ¿no? Los tribunales latinos son bastante cicateros con el lucro cesante, pero no es un inconveniente procesal, es la cultura nuestra. Una persona tan conocida en España en el ámbito de la responsabilidad civil automovilística como es Mariano Medina, dice, ahora que ya está jubilado, dice, sería el momento de investigar por qué razón en los países de tradición católica el daño moral se trata mejor y el lucro cesante se trata peor, al revés de lo que pasa en los países de tradición luterana o calvinista, donde el homo faber es considerado en la generación de riqueza que podría haber traído con una esperanza de vida que tiene por delante, y allí el lucro cesante se consigue mejor. En nuestros países podríamos preguntar a los asistentes qué complicado es que te den lucro cesante. Tienes que demostrar tantas cosas que casi te están exigiendo que en realidad sea un daño emergente, ¿no? Pero mire que no, que nuestros códigos dicen el daño producido y la ganancia dejada de percibir. Y esos son conceptos distintos, como no es la pérdida de oportunidades también, ¿no? Bueno, pues efectivamente, son inconvenientes del sistema, pero no tanto de la normativa procesal como de la manera de ser de las sociedades y por lo tanto de sus jueces también. Hay una inquietud que sobrevuela entre los asistentes y a la que da voz Laura Monti, una querida amiga argentina, administrativista ella, que se pregunta si la responsabilidad objetiva no supone a veces cargas excesivas. Por ejemplo, relacionado con lo que Laura plantea, ¿no? El objetivar la responsabilidad del fabricante le hace, obviamente, responder sin culpa y es ponerlo tal vez a los pies de los caballos, hacerle cargar con lo que en puridad, según el punto de vista tradicional, no le correspondería. ¿Esto es así? ¿Tiene algo de objetable o hay una justificación, digamos, que supere estos aparentes inconvenientes, quizás un poco antiguos? Efectivamente, cuando en España, a mediados del siglo XX, las leyes administrativas, que por cierto, extraordinarias, el derecho administrativo de mediados del siglo pasado, el 20 me refiero, fue magnífico, se mirara como se mirase, ¿eh? Pero una de las cosas que entraron fue la responsabilidad objetiva de la administración. La administración responde por los daños causados por el funcionamiento normal o anormal del servicio público. Y aquello fue aplaudido, bueno, madre mía, da lo mismo que la administración funcione bien, exquisitamente bien, regularcillo, mal o muy mal. Importa poco el estándar de calidad de los gestores de los servicios públicos. Se responde siempre. Lo que importa es la causalidad, responsabilidad objetiva, no el reproche culpabilístico que se pueda hacer. Bueno, pues así fue, pero viendo la práctica judicial, uno se encuentra con que las sentencias que condenan a administraciones públicas siempre encuentran un reproche culpabilístico. Algo falló. ¿No? Algo falló. Es lo que los franceses llaman la faute de service. Hubo culpa en el servicio médico.
no sé si del anestesista, de la matrona, del cirujano o de quién, pero que funcionó mal el servicio médico. Y entonces se condena. Bueno, pues seamos un poco más honestos y digamos que la responsabilidad de la administración es porque funciona mal el servicio público. No es necesario poner ese foco tan relumbrante en la responsabilidad objetiva de la administración, porque a la hora de la verdad no te lo aplican. Porque esto, ¿quién lo paga? ¿Esto quién lo paga? Toda la población. Si da lo mismo que los servicios públicos funcionen bien, mal o requete bien, pues va a haber menos quirófanos el año que viene. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en España, aunque lo del funcionamiento normal o anormal del servicio público siga diciéndolo la ley, siga diciéndolo a día de hoy, pues los propios administrativistas dicen, esto no hay presupuesto en términos financieros de economía pública, no hay presupuesto que lo resista. Y por eso uno encuentra pocas sentencias en donde eh, la responsabilidad de la administración condenada sea rigurosamente objetiva. Siempre, y si no hay culpa, la buscan rascándonos, pero los magistrados atribuyen un reproche culpabilístico a las administraciones. No sé, por algo será. Y con los fabricantes, pues pasa un poco lo mismo. Aquí tenemos normativa especial en España y ciertamente la forma de exonerarse un fabricante por un producto defectuoso son causas tasadas. Están alguna a caballo entre la culpa y la causa, pero básicamente sí son en su gran mayoría cuestiones de riguroso carácter objetivo. Que el estado de los conocimientos científicos no permitió, cuando el producto se puso en circulación, detectar la existencia del defecto. El defecto se debe a normas imperativas impuestas por los poderes públicos. Eso es romper el nexo de causalidad. Eso es como decirle al fabricante que lo mismo da que lo haga bien o que lo haga mal. Lo que encarece, naturalmente, como no, los productos. Esto, en cambio, no ocurre con esos productos defectuosos que se llaman medios de comunicación, periódicos. Para que responda un periodista o un medio de comunicación, no basta con que la noticia sea falsa. Es necesario que sea negligente el medio, que no obtuviera la información con rigor. No basta con la noticia objetivamente falsa. O lo que es lo mismo, la responsabilidad de los medios de comunicación es así, es subjetiva. Qué curioso. Puede irse a la quiebra o al concurso de acreedores un laboratorio farmacéutico, pero un medio de comunicación no. Como si es que, claro, la libertad de expresión, la libertad de información, sí, es muy buena para una democracia, claro, pero también para que haya libertad de información en una democracia hace falta que haya demócratas y para eso hace falta laboratorios farmacéuticos. No sé si se me capta un poco la... Es verdad. Absolutamente, absolutamente interesante. Ese destino que depende ese destino de una gran empresa que depende, y de su cotización en bolsa que depende de una información, de un juego de determinada gente en el mercado. En España ahora tenemos un asunto relacionado con Grifols, una empresa farmacéutica que cayó un 40% como resultado de una información que un grupo accionarial de los que juegan a la baja pues se emitió y eso parece que lo van a dirimir los tribunales norteamericanos, ¿no? Bueno, antes se decía que nuestra vida pende de un hilo, tal vez nuestra vida y nuestro destino económico pende también de una regulación del derecho de daños o de cómo sienta un juez que hubo daño o no lo hubo, etcétera, ¿no? Claro, así es, efectivamente. Oye, a mí no me gustan mucho los temas de moda, pero hay uno que yo tengo que poner hoy sobre la mesa, que es el de las nuevas tecnologías, ¿no? En España, ahora, entre los jóvenes, el que no está haciendo en Derecho una tesis sobre inteligencia artificial y derecho, pues parece que no existe en el mundo. A mí me parece una peste, si se me permite, que todo el mundo investigue sobre lo mismo, sabiendo tampoco sobre el fondo. Pero yo a ti no te lo planteo así, sino de esta otra forma. Se abre
un nuevo espacio enorme para el juego de los viejos esquemas de la responsabilidad civil con esto que llamamos las nuevas tecnologías que introducen nuevas formas de daño, nuevos esquemas de prueba, por Sí, sí, supuesto, mismos problemas de jurisdicción. sí, sí. ¿Tiene sentido extenderse por ahí o es mejor esperar un poquito hasta ver qué pasa y luego hacer la teoría? No podemos rezagarnos porque en Europa la directiva comunitaria tiene que transponerse en aras de buscar un mercado único también en estos aspectos y esto va a traer consigo presunción de causalidad. Ojo, que hasta ahora habíamos hablado de presunción de culpa, pero parecía que estaba claro que la causa es así, hay que probarla, ¿no? Bueno, pues en el mundo de la inteligencia artificial, como se den determinadas circunstancias, el que se den esas circunstancias va a determinar presunción de causalidad. Esto es una enorme novedad en la carga de la prueba clásica, claro. Sí, naturalmente, claro. Las nuevas tecnologías y ahora la inteligencia artificial, no sé si conoces el caso, pero salió incluso en la prensa hace pocos meses, un abogado norteamericano condenado, o lo que es lo mismo, su seguro, que esa es otra, porque citó en su escrito de defensa, no sé si en la contestación a una demanda o en la propia demanda, unas sentencias que había obtenido por inteligencia artificial que eran falsas. La una no existía y la otra decía justo lo contrario de lo que él decía. Y le han condenado por ese mal asesoramiento de su cliente, ¿no? Claro. A O lo sea, mejor tendría sentido que... hay escenarios con la inteligencia artificial que permiten abrir el terreno, desde luego, de la responsabilidad civil mucho más allá de lo que teníamos a la vista. A lo mejor tendría sentido que él reclamara también frente a ChatGPT o la empresa, la compañía de inteligencia artificial que le dio, entre comillas, o que no funcionaba tan bien como para que ese error apareciera, ¿no? Yo ahí, ¿qué quieres que te diga? Sinceramente, el que la sentencia que utilizo al servicio de mi cliente le sirva de verdad, eso es problema mío, ¿no? Eso es decisión mía. Y no me basta con que me lo diga un engendro de estos artificiales. En el mismo sentido está otra sentencia. No, no, míralo, míralo, míralo. Porque si no, no agotas tu diligencia. No busquemos culpas en el ciberespacio. Muy bien, tenemos que ir concluyendo esta reunión amena e interesante, pero yo quería comentarte antes algo que es una convicción mía y que en parte explica mi entusiasmo con este curso, ¿no? Nosotros tenemos, todos los aquí presentes, de este lado, que es España, mucha relación con Hispanoamérica, felizmente. Y allá tienen nuestros amigos siempre un gran entusiasmo con el derecho constitucional, el constitucionalismo. En la Constitución está la solución para todos los problemas y cuando a alguien le va mal en la vida, tiene que buscar el amparo constitucional correspondiente. Y a mí siempre me gusta decirles, bueno, está bien, úsenos lo que quepa. Pero hay otra herramienta que tal vez están diseñando, que es esta, ¿no? De la reclamación por daño. ¿Para qué necesito yo, si yo me caigo en la calle porque el adoquín está fuera de sitio, porque alguien se quitó la tapa de la alcantarilla y ahí me partí el fémur, ¿por qué necesito yo ir a buscar por la acción constitucional o pensar en qué derecho fundamental mío resultó vulnerado, si la salud, a la integridad física y moral o qué? Si tengo bien engrasado el derecho de daños con sus El vías derecho privado. procesales. Efectivamente, el que puedas añadir argumentalmente en una demanda o en una contestación el macroprecepto constitucional que albergue tu razonamiento, pues está bien, pero no es imprescindible. El llamado derecho civil constitucionalizado pues aporta argumentalmente datos, pero no es para tanto. Tenemos suficiente con el derecho privado.
Muy bien, O querido sea, Mariano. vamos a Bueno, ver, pues, si le pido responsabilidad a mi abogado porque ha perdido el caso al haber presentado tarde el papel, necesito hablar del artículo de la Constitución que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿No? Pues bien, pues lo hago, pero ¿es imprescindible? Pues no, no. He sufrido un daño material que es el valor que tiene la probabilidad de haber ganado, pero también un daño moral que es haber perdido la oportunidad de tener una sentencia, favorable o desfavorable, pero tener una sentencia que entrara en el fondo del asunto. Ahora, que lo barnizas con el precepto de la Constitución que habla de tutela judicial efectiva, pues muy bien, pero tampoco hemos descubierto aquí tampoco el Mediterráneo, ¿no? muy bien, querido Mariano. Bueno, pues se nos ha pasado el tiempo volando. Tenemos aquí que concluir. Muchísimas gracias. Ha estado extremadamente interesante. Esto apenas es un aperitivo, o como diríamos los colombianos, creo, un abrebocas de lo que va a ser de lo que va a ser este curso que comienza el próximo sábado. Ahí vamos a aprender, nos vamos a divertir y vamos a profundizar en esta materia crucial y vamos a seguir descubriendo lo apasionante que es el derecho. Gracias por este rato, gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición para apoyarnos con este curso y espero que buena parte de los presentes o un buen puñado de los presentes estén deseosos de acompañarnos ahí y nos puedan acompañar ahí. Si es así, pues ahí nos vemos el sábado y en cualquier caso tú y yo ahí nos veremos, querido Mariano. Muchas Muchas gracias, gracias. Juan Antonio, muchas gracias por todo. ¿Eh? Ricardo, muchas gracias por tu A aportación ti, y seguimos en contacto. claro que sí. Adiós, adiós. Concluimos, ¿verdad, Ricardo? Pues Ya para los concluimos presentes. recordándoles que el curso inicia el próximo sábado y si quieren mayor información, pues pueden visitar nuestra página. Allí está toda la información de los temas, las fechas, el costo del curso y también la posibilidad de tener una asistencia personalizada de nuestros asesores. Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo. Adiós. Hasta, chao.